Bueno, soy Martín Gurvich, el director del Museo Gurvich, y estamos en pleno de terminar el reciclaje del nuevo local y esperamos abrir el 24 de noviembre con una gran fiesta cultural, una exposición temporaria muy importante de obras maestras de compañeros del taller Torre García, y la colección permanente de Gurvich, que va a ocupar 4 plantas del edificio, donde va a haber un recorrido cronológico desde los 40 hasta obras inspiradas en fotos de su pueblo en Lituania, o sea que de la niñez, hasta su muerte en Nueva York en el 74. Un recorrido muy cronológico y también muy interactivo, con muchas imágenes, documentos, fotos, para que realmente la gente se compenetre no solo de la obra de Gurvich, sino también de la vida de Gurvich. Y bueno, estamos en la etapa final de poder abrir el museo, que requiere muchos esfuerzos porque está el tema de apoyos para poder funcionar, está el tema de los catálogos, del montaje, investigación, y bueno, todavía falta algunos temas de construcción que están ahí terminando la obra. Hay mucho para hacer. Vamos a hablar un poco del edificio. ¿Cómo llegaste a ese lugar? ¿Cómo se compró? ¿De quién es? ¿Cómo es? Bueno, nosotros estuvimos durante 8 años en la calle Ituzaingó, en un local muy lindo, pero que era alquilado y los dueños no querían vender. Entonces a mí se me ocurrió, en vez de estar pagando un alquiler tan alto, sin tener la posibilidad de comprarlo en algún momento, mejor buscar un lugar donde podamos comprar y adaptar el edificio a nuestra necesidad. Y nos estábamos en contacto mucho con CUTSA porque eran como auspiciantes del museo, traían a las escuelas, a los niños de barrios carenciados, los traían en autobús para los talleres. Y me enteré, o corría el rumor, que CUTSA quería vender su edificio en la calle Sarandí. Y lo fuimos a ver un poco para hablar de los apoyos que nos estaban dando, y les pregunté si estaban vendiendo y nos dijeron que sí, que estaban vendiendo. Tenían 2 edificios, la sede principal, que era una casa histórica de la familia Taco Larreta, y el edificio de al lado, que era un edificio más chico, donde tenían como depósito, y era un edificio también de CUTSA. Y bueno, el principal era, primero, muy caro, y segundo, no era un lugar adecuado para hacer transformaciones porque era todo histórico, no se podía tocar nada, dentro era un edificio muy clásico. Y bueno, les preguntamos para ver el más chico, que era un precio bastante más razonable, y sí, la ubicación es fantástica, en la calle Sarandí, a la vuelta de donde estábamos, en Ituzaingó, y el edificio era bueno, es decir, tenía ciertas buenas características. No nos imaginábamos cuando lo compramos que iba a haber tanta obra, tanta transformación, que bueno, que fue mucho más grande de lo que nos imaginábamos. Lorente, el arquitecto, hizo un reciclaje de primer nivel, pero bueno, bastante más costoso de lo que habíamos planificado y más dificultoso, costoso y dificultoso, porque tuvo que sacar mucho material de diferentes acumulaciones que se hicieron durante las décadas, de pisos que se fueron agregando. Se hizo un entrepiso porque había un espacio bastante grande, y logramos agregar 2 pisos en la azotea, o sea que el edificio pasó de 500 y algo metros cuadrados a 950, o sea, casi se duplicó el espacio. Y bueno, es un trabajo de reciclaje importante para la ciudad de Montevideo, pero ha sido un costo muy grande para nosotros. ¿Esto es de esfuerzo personal? Bueno, el edificio lo compré fue al poco tiempo que falleció mi madre, fue un poco con la herencia de mi madre que lo compramos, y también hicimos un primer remate ya hace 2 años, donde muchos artistas donaron en totalidad o en parte obras para empezar el reciclaje, y yo también doné unas cuantas obras de Gurvich, que fueron las que ayudaron el primer, digamos, tercera parte del reciclaje, fue con lo recaudado en ese remate. El programa arquitectónico que se ha planteado el arquitecto Lorente ha tratado de sacar el mejor partido de una casa histórica que no es demasiado grande, sin embargo, ha podido transformarla y la casa tendrá 5 plantas.
con una gran variedad de situaciones, ya sea de aventanamientos, de pasajes. Realmente el Museo Gurvich de esta manera podrá albergar no solamente la obra permanente de José Gurvich, sino que también tendrá un espacio temporario, una sala temporaria, en donde podrán poner una programación ad hoc. Después estuvimos un tiempo perdido, que fue una lástima, porque el Banco República nos había prometido, el presidente del Banco República, el señor Caloya, nos había prometido un préstamo para ayudarnos con el reciclaje, y después de mucho tiempo y esfuerzos y documentación y todo lo que tuvimos que entregarles, nos dijeron que no. Fue justo en el momento de la crisis del Banco República con su presidente, etcétera, y no nos dieron el préstamo y quedamos un poco en banda. Por suerte el ministro de Cultura, Ehrlich, que siempre nos acompañó y nos apoyó, logró convencer al Banco Santander de darnos un préstamo, y bueno, conseguimos un préstamo al Banco Santander que nos permitió continuar con el reciclaje. Luego tuvimos que aumentar un poco el préstamo porque no alcanzó, y ahora estamos en la etapa final, donde también hemos hecho una campaña con coleccionistas para pedir apoyo para poder terminar con el reciclaje. Y vamos a hacer otro pequeño remate ahora el 18 de noviembre, una semana antes de la apertura, en combinación con Richie New, que es una fundación importante de Uruguay que junta fondos para programas sociales para educación de niños en ciertos barrios, ciertas escuelas de Montevideo. Y en este remate va a haber obras, sobre todo que he donado yo, de Gurvich y de algunos otros artistas del taller, y la mitad de lo recaudado va a ir para finalizar el reciclaje y el montaje del museo, que también es bastante costoso. Martín, ¿cuál es la función que va a cumplir este museo, además de mostrar la obra de Gurvich? Bueno, queremos que sea un museo vivo, dinámico, interactivo, educativo, donde realmente las propuestas sean múltiples y que sea un lugar de encuentro, y también donde se desprenden valores. No queremos que sea un museo estático, extático sí, pero no estático, porque no es un lugar solo para mirar obras, y es para un lugar para enriquecerse y vivir los valores que Gurvich transmite, que son valores universales y muy positivos para una sociedad que a veces está en crisis de valores, ¿no? Queremos que casi sea como un lugar espiritual de reflexión, de enriquecimiento, de aprendizaje. Queremos que vengan muchas escuelas para que los niños tengan un momento de creatividad, que hagan un taller de creación de obras inspiradas en Gurvich, que aprendan de la vida de Gurvich y de los valores que Gurvich transmitió, ¿no? De tolerancia, humildad, humor, solidaridad, muchos valores universales. Algunas de las actividades que el Museo Gurvich da en el exterior, una es Arte Va, que ya van varios años que participamos, en donde nos gusta generar una relación con instituciones de la otra orilla, hermanos diríamos en algún aspecto, ya que nos han abierto las puertas, por ejemplo el Mamba, para tener una muestra allí, que fue Cruzando Fronteras en el año 2012, y también participamos de Pinta Nueva York. También existe Pinta Miami, Pinta Londres, que son distintas ferias de arte en donde también buscamos generar lazos con distintas instituciones o sea, mostrar el museo hacia el exterior. También existe la Asociación de Amigos de Museos en el Museo Nacional de Bellas Artes en Argentina, en donde estamos, dentro de un par de fines de semana vamos a visitarlos, generando lazos también, y más que nada usando a ellos como espejo para poder desarrollar lo que son los amigos jóvenes de los museos en Uruguay, que eso también nos tiene muy ilusionados, porque queremos generar actividades de contenido cultural que acerque a la juventud, no solo a través de la obra, sino actividades en el museo. Lo que acabas de mencionar, ¿me los enriqueces con alguna anécdota? ¿De Gurvich?
Yo no tuve tantos intercambios adultos con Gurvich porque tenía 11 años, o sea que o es de cosas que uno escucha o de la poca experiencia que yo tuve en relación con mi padre. Sé que era una persona de gran humor, le gustaba un poco, en francés se dice taquiner, no sé cómo se dice en español, pero es embromar a la gente, así un poco, sobre todo las personas de un cierto nivel social, un poco tal vez demasiado rígidas, le gustaba azuzarlas. ¿Cómo se dice? Azuzarlas. Azuzarlas, sí, esa puede ser la palabra en español. Y sí, tenía un gran sentido del humor, era una persona muy cálida, muy social, muy amigable, todo el mundo tenía buena relación con él, de una gran creatividad, muy ansioso en un buen sentido de la palabra, ansioso en el sentido que siempre tenía que estar dibujando, pintando, creando, pensando algún proyecto de pintura. A veces estaba trabajando en 4 o 5 cosas al mismo tiempo: papel, témpera, óleo, cerámica, collage. Era como muy inquieto, y un humor bastante, tal vez judío, podría ser, un humor judío, bastante terrenal, digamos. Y bueno, obviamente alguien que creció en Uruguay, en la época de oro de Uruguay, de los años 30, 40, 50, 60, donde realmente era un Uruguay que tenía valores muy elevados en comparación con muchas partes del mundo. ¿Qué cosas te identificas vos con él hoy? Su apertura. Si yo tomé otro camino en la vida, en el sentido que no soy artista, ni mucho menos. Tomé el camino más espiritual, primero personal y ahora más de ocuparme de actividades en relación a la espiritualidad que yo sigo y de otras espiritualidades también, diálogo interreligioso. Me ocupo del Foro Hindú Europeo, el Foro Hindú Belga, y me he dado cuenta que sin esa apertura uno se estanca muy fácilmente, se encierra, y que es uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy, que esa falta de querer conocer al otro, querer conocer otras culturas, otros mundos, otras maneras de pensar, y uno se encierra en su cultura, en su religión, en su nacionalidad, en su lenguaje, y eso podría transformarse en algo peligroso, ¿no? Sobre todo cuando uno se encierra demasiado, se puede transformar en algo muy sectario o identitario, digamos, nacionalista, etcétera, etcétera. Y pienso que Gurvich es una persona, justamente como muchos judíos, personas que por fuerza mayor tal vez tuvieron que abrirse al mundo y recibir diferentes culturas, enseñanzas. Bueno, él vino de un pueblito en Lituania, Yesnas, para Montevideo, que bueno, era ya una gran ciudad comparado con el pueblo que venía. Y bueno, otra cultura, otra manera de ver al mundo, y el Uruguay le ofreció una gran posibilidad de enriquecimiento personal. A pesar de no ser religioso, bueno, venía de una familia judía y ciertos valores había, ¿no? de cultura judía, de la familia, sobre todo de la madre, y el Uruguay le permitió ser judío y al mismo tiempo ser uruguayo, y poder compartir en la sociedad su cultura, su visión del mundo. Con Torres aprendió todas las enseñanzas que Torres les inculcó. ¿A qué escuela fue? Él fue a la escuela Chile, en el barrio sur. Él vivió en el barrio sur, que era uno de los barrios de la colectividad judía, y ahí creció, pero también muy integrado a la sociedad uruguaya, o sea que a pesar de estar en una zona de inmigrantes y de estar obviamente en contacto en parte con la colectividad judía, también muy abierto a la cultura del tiempo y del país. Él se integra mucho en la colectividad del Cerro. El Cerro es uno de sus lugares importantes, ¿no?, en la vida. Sí, él fue al Cerro bastante más adelante. Primero estuvo mucho tiempo en el barrio sur, luego se trasladó al famoso taller de la calle 25 de agosto, del otro lado, fue de esta parte de la Rambla y del barrio sur a la Ciudad Vieja, hacia la parte de la bahía,
Y bueno, ahí estuve un par de años donde tuve una gran creatividad, una gran producción artística, y de ahí fue al cerro, donde era la casa de Fonseca. Estuvo viviendo en el cerro un par de años hasta que, bueno, conoció a mi madre, se casaron, y bueno, siguió viviendo un poco en esa casa del cerro, pero cuando yo fui a nacer, mi madre le dijo que, bueno, que tenía que hacer un esfuerzo para conseguir una casa un poco más adecuada, más grande, no sé. Y bueno, lo convenció a comprar una casa en el cerro, a 2 cuadras de donde estaba, y hacer arreglos justamente con Lorente, que fue el arquitecto que hizo los arreglos de la casa en el comienzo de los años 60. No existe más eso. Siempre estamos con Lorente. Y ahora compré un apartamento acá en Juan María Pérez, de un proyecto también que hizo Lorente de reciclaje de la antigua embajada de Israel. Es un arquitecto omnipresente en Montevideo. El viaje a Israel, ¿por qué va a Israel? Él fue a Israel 3 veces. El primer viaje fue a visitar a la hermana, porque la hermana se fue en los años fines de los 40 como fundadora del Estado de Israel, con los grupos de la colectividad que fueron a establecer el Estado de Israel. Fue a un kibutz que comenzó de la nada, con uruguayos, argentinos, chilenos. Y a los pocos años, bueno, él fue a visitarla en el 54, se quedó un año en el kibutz trabajando de pastor, pintando también, y hizo una primera muestra en Tel Aviv, en la galería Idan Katz. Y bueno, estuvo un año en Israel, viajó por Europa visitando muchos museos. Fue su primer encuentro con la pintura europea directa, porque antes era todo a través de libros y fotos, y lo que les contaba Torres García, que bueno, les hablaba mucho de los grandes maestros y de la pintura clásica europea, pero nunca la habían visto. O sea que todos el taller era como el sueño de ir a los grandes museos de Europa. Estuvo en varias academias estudiando, pintando, en España, en Italia, y después volvió a Uruguay. Los padres seguían viviendo en Uruguay. Ya el segundo viaje, ¿Qué hacían los padres? Los padres vivían acá en Uruguay. ¿Qué hacían? El padre era peluquero. Tenía una peluquería en la calle Sarandí. Pero bueno, en un momento, después que yo nací, mi tía, la hermana de Burbich, los convenció a que se trasladaran a vivir al kibutz. Y se fueron a vivir al kibutz en los años 60. Y bueno, ahí fue Burbich de vuelta a Israel, y ahí ya estaban los padres y la hermana. Estuvimos un año, yo ya había nacido, fuimos con toda la familia y estuvimos viviendo en el kibutz un año. Yo fui al Beit Iladim, a la escuela de los niños en el kibutz. Siguió pintando, también trabajando como pastor, y también produjo obras muy buenas. Fue en el periodo de cambio, donde cambió realmente su lenguaje plástico de bien constructivista, Torres Garciano, a un lenguaje mucho más personal. Fue Israel realmente que lo abrió mucho a ese lenguaje de colores diferentes, de tonos diferentes. Y ya cuando volvió de Israel en el 64, 65, ya su manera de pintar era diferente. Y cuando llegó preparó la gran muestra en el año 67. Estuvo trabajando 2 años, haciendo cantidades de obras espectaculares, témperas, óleos. Fue como un boom de creatividad y de cambio de lenguaje acá en Uruguay. Después del segundo viaje a Israel, que fue una muestra histórica donde se exhibieron 300 obras en la Comisión de Bellas Artes, encima donde está ahora el Teatro Solís, y tuvo un éxito bárbaro porque vendió cantidad de obras. Y bueno, fue ahí donde realmente fue reconocido como un artista con gran futuro, digamos, un gran artista uruguayo. Era joven todavía cuando hizo esa muestra, tendría 30 y pocos años, 37 años, 34 años. 40 años tenía cuando hizo esa muestra. Nació en el 27, fue en el 67, 40 años. Era joven. Y después volvió en el 69, porque la madre estaba enferma. Él fue a Israel de vuelta con la familia, con mi madre y conmigo, y de vuelta vivimos un año en el kibutz. Y trabajó en Tel Aviv, empezó a hacer cerámicas en Israel con una argentina, una ceramista, pintora argentina, Eva Kaufman.
y también volvió a exhibir por tercera vez en la Galería Katz. Y ahí ya no lo obligaban a trabajar de pastor de oveja, lo dejaban pintar. La que tenía que trabajar en el comedor era mi madre. Y hizo obras importantes, una serie de temas bíblicos en homenaje a la Madre Preciosa y el gran mural que quedó en el kibutz durante muchos años en el comedor, en el Harad Aohel. Después, no, ese cuadro lo tuvieron que vender y lo compramos mi madre y yo, y ahora está colgado, va a estar colgado en el museo acá de Montevideo. Es un mural de madera bastante importante.